Jovencitos del Colegio Privado Siberuni, tengan ustedes muy buenos días. Me dirijo a jóvenes de segundo año de secundaria. El que les habla es el profesor Alfred Ceballitos Portillo. ¿Sí? Bueno, jóvenes, nada más que decir, espero que se encuentren ustedes y sus familias bien de salud. Y bueno, no hay que dejar de lado los estudios. Vamos a continuar con estas clases virtuales. El día de hoy nos compete a segundo año de secundaria sobre la materia. Comencemos. Para hablar de materia tenemos que tener algunas definiciones previas, algunos conceptos que nosotros se nos ha guardado en el cerebrito, ¿no? En primaria y el año pasado, profe, cuando estuve en primero, el profesor me dijo: la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Chévere, excelente. Ese concepto te lo vas a llevar hasta que tengas tus 60 años. Está bien. Pero conforme pasan los años, tú también vas creciendo, vas pasando de año. Tu cerebro va evolucionando. Estás evolucionando. Entonces, como estás creciendo, es necesario también tener un concepto un poco más complejo, más de tu nivel, más de tu level, ¿cierto? Antes de hablar de la materia, tenemos que ver cómo ésta se conforma. Por eso es que decimos división de la materia, ¿sí? En este gráfico, tú agarras un cuerpo, cualquier objeto que tú veas. Un libro, un cuaderno, un lapicero, tus zapatillas, tu computadora, cualquier objeto se le conoce como cuerpo, ¿sí? De este cuerpo nosotros sustraemos mediante medios mecánicos las partículas. Si nos vamos a mucho más pequeño, por medios físicos, ya sea de repente romper, qué sé yo, por ejemplo, dividir en cantidades mucho más pequeñas, ya obtenemos las moléculas. De las moléculas sí empieza un poquito más complejo el procedimiento. Necesitamos medios químicos, por ejemplo, microscopios, materiales de laboratorio. ¿Para qué? Para nosotros obtener lo que es el átomo. Si queremos mucho más pequeño que el átomo, necesitamos ya medios nucleares, que son las partículas subatómicas, el electrón, el protón y el neutrón, ¿cierto? Algunos recordarán. Si tú quieres mucho más pequeño que las partículas subatómicas, ya necesitamos medios cósmicos, o sea, medios que se basan en lo que es la ciencia moderna, la ciencia del siglo XX, en donde hace poco se descubrieron la existencia de los quarks, ¿no? Entonces, la división de la materia es este dibujito que está acá. Todo cuerpo está conformado de partículas. Toda partícula está conformado de moléculas. Toda molécula está conformado de átomos, todo átomos de partículas subatómicas y toda partícula subatómicas de las dichosas quarks. Esto es la división de la materia en general, ¿sí? Seguimos. Ahí está tu amiguito, recién aparece, ¿no? La clasificación de la materia. Cómo lo que nos rodea, todo objeto que nos rodea y ocupa todo objeto, todo lo que nosotros podemos ver, ¿cómo se clasifica, profesor? Se clasifica de dos formas: como sustancia y como mezcla. A su vez, la sustancia se divide en elemento y compuesto, y la mezcla se divide como mezcla homogénea y mezcla heterogénea. El elemento, como tú puedes ver, es fácil de reconocer, ¿no? Sodio, carbono, azufre, cobre, oro e hidrógeno. Si tú te das cuenta en los ejemplos que están ahí, estamos hablando de los elementos químicos de la tabla periódica, ¿cierto?
Si tú solamente ves un elemento químico, un átomo en específico, se le conoce como elemento. Pero si tú unes esos elementos, diferentes, lógico, diferentes, tú ya estás formando lo que son los compuestos. La diferencia entre elemento y compuesto por los ejemplos ya tú te das cuenta, ¿no? El compuesto, por ejemplo, el agua, necesita hidrógeno y oxígeno para existir. Entonces el agua es un compuesto porque hay dos elementos químicos. El cloruro de sodio, hay dos elementos, el sodio y el cloro. El hidróxido de sodio, hay tres elementos, el sodio, el oxígeno y el hidrógeno. El ácido sulfúrico, hay tres elementos, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Entonces, la diferencia entre elemento y compuesto, por los mismos ejemplos tú ya te vas dando cuenta, ¿cierto? La unión de elementos de diferentes átomos creo lo que es un compuesto. En cambio, la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea, te estoy poniendo ahí ejemplitos como agua salada, bronce, aire, agua más cocoa, humo y arena más sal. Profesor, ¿cuál es la diferencia o cuáles son los conceptos de mezcla homogénea y mezcla heterogénea? La mezcla homogénea, escúchame pulpín, la mezcla homogénea simplemente a los ojos del ser humano no se puede distinguir fácilmente. ¿Qué no se puede distinguir, profesor? Los elementos que la componen. Por ejemplo, el agua salada. Si tú tienes un vasito de agua del caño y al otro lado tú tienes un vasito de agua salada. Supongamos que tú no sabes, tú llegas, tú ves esos dos vasos y te preguntan, ¿cuál es el agua salada? A tu imagen, a tu vista, tú no lo puedes diferenciar. Tú ambas, aparentemente tú los ves igual. Entonces, una mezcla homogénea es difícil de diferenciar los elementos que las componen a la vista del ser humano. El bronce igual, el aire que nos rodea, el aire que nosotros respiramos, no solamente es oxígeno, profesor. Hoy en día con la contaminación hay plomo, hay diferentes elementos que están rondando por ahí. En cambio, una mezcla heterogénea, esa sí es fácil de diferenciar. Como por ejemplo en Navidad. En Navidad tú le pides, mamá, dame chocolatada. Listo, te da tu agua, tu chocolate. ¿Qué color es la chocolatada, hijo? Ah, ya, color marroncito. Tú al ojo sabes que es agua más cocoa, ¿no? Más tu chocolate, tu chocolatada. ¿Cierto? Ahí tú puedes diferenciar por el color, o por el sabor, o por el olor, ¿cierto? El humo también tú puedes diferenciar. Ah, ya, esa mezcla de gas negro que ronda y el olor a quemado, ¿cierto? No, ahí tú puedes diferenciar un elemento químico por su olor. Igual es la arena con sal. En conclusión, la mezcla homogénea no es fácil de diferenciar a los ojos del ser humano. En cambio, la mezcla heterogénea es aquella mezcla que simplemente sí se puede diferenciar por su color, por su olor, por su sabor, ¿no? Listo. Ahí está.
Vamos al estado líquido. El estado líquido es ya todo lo contrario al estado sólido. La fuerza de atracción y repulsión ya comienzan a ser iguales. ¿Por qué, profesor? La fuerza que va a hacer que unan estas partículas va a ser ligeramente igual que la fuerza que va a hacer que los separe. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que las partículas no van a estar juntas 100%. Van a chocar, van a separarse. Van a chocar y van a separarse ligeramente. Chocan, se separan. Es como que cuando aplaudes, tus dos manitos chocan y después se separan. Chocan y después se separan. ¿Cierto? Entonces, en el estado líquido estas partículas se van a mover ligeramente. ¿Cuáles son sus características más importantes, profe? Volumen definido y forma variable. Te explico. Si tú agarras tu limonadita y lo metes en una botellita, tiene volumen definido, profesor. ¿Y cómo yo hallo el volumen de esa agüita, profe? Simplemente por el envase, ¿no? Ahí en el envase te está dando su volumen, 500 mililitros, medio litro, 1 litro, ¿no? Y puedes sacar cuánto volumen de agua aproximadamente hay. En cambio, la forma sí no es definida. ¿Por qué, profesor? Esa agüita que está en tu botella tiene la forma de la botella. Pero si yo quiero, agarro esa agua y lo pongo en mi plato, ¿va a seguir teniendo la misma forma? No. Ahora se va a moldar a la forma del plato, el líquido. Por eso se dice que la forma es variable. Si no quiero que esté en mi platito de mi sopa, profe, lo pones en tu florero, esa agüita. Ese líquido se amolda a la forma del florero. Por eso se dice que la forma es variable. El estado o fase gaseosa. En este caso ya las partículas, a diferencia del estado líquido, estas partículas se van a mover mucho más rápidas. Por eso se le llama que tiene un movimiento caótico. Es porque la fuerza de repulsión va a ser mayor que la fuerza de atracción. La fuerza que va a hacer que las partículas se unan va a ser pero muy baja en el estado gaseoso. Es por eso que las partículas se mueven de aquí para allá, de allá para allá, así, saltando. Por ejemplo, el balón de gas. Si tú abres, sale con fuerza, sale disparado, el ruido todavía se escucha. ¿Por qué? Porque las partículas lo que quieren es expandirse. Se mueven de un lado a otro y a velocidad mucho mayor que en el estado líquido. Por eso el ejemplo es el balón de gas. Si tú abres solamente la tapita, lo que hace el gas es salirse a presión, con velocidad, con fuerza. ¿Por qué? Porque las partículas tienen mayor energía cinética. La energía cinética depende de la velocidad. Tienen volumen y forma variable. Claro, el balón de gas, si tú agarras el gas del balón de gas y lo pones en una botella, simplemente lo que va a hacer el gas es expandirse en toda la botella. Por eso se dice que el volumen es variable. Lo que hace el gas, el estado gaseoso, de los elementos que se encuentran, o la materia que se encuentra en estado gaseoso, es expandirse en el envase en donde se encuentra. La forma es variable, lógico. ¿Tú has visto qué forma tiene el humo? ¿Tú has visto qué forma tiene el gas que está contenido en el balón de gas? No sé. Ahí está. Listo. Ahí estás tú pensando, profe, ya se me va a dar un derrame cerebral, quiero jugar Fortnite, ¿no? Listo. Fase plasmática. La cuarta fase o estado de la materia se le conoce como plasmática y se encuentran el Sol, el astro rey, las estrellas, el magma, que es la materia caliente que se encuentra dentro de los volcanes, y otros ejemplos más. ¿Cuál es la condición para que se encuentre en la fase plasmática? La única condición es que dicha materia se encuentra a una temperatura mayor de 20.000 grados Celsius. El Sol, lógico, ¿no? Tiene más de 20.000.
incluso creo que llega a millonésimas de grados Celsius, ¿cierto? Veamos el cambio de estado de la materia. Esto sí lo hemos visto en primaria, ¿no? Del estado sólido para transformar al estado líquido, y del estado líquido para transformar al estado gaseoso. Y viceversa, ¿no? Del gas al líquido y del líquido al sólido. Cada proceso de transformación, de cambio de estado, tiene su nombre, tiene su proceso debido. De sólido a líquido se le llama fusión. De líquido a gas se le llama vaporización o ebullición. Si es viceversa, de gas a líquido, condensación o licuación. Y de líquido a sólido, solidificación. Si es de sólido a gas, o sea, una transformación directa, sublimación directa. Si es de gas a sólido, sublimación inversa. Sublimación inversa. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto en cambio de estado. Un poquito. Agregando lo que es la materia, en la materia existen los famosos fenómenos. Profesor, ¿qué se entiende con fenómeno? No es tu compañero, no, el feo del salón, no, no lo es. Un fenómeno me señala que dice que es todo cambio, transformación que ocurre en la naturaleza. Es todo cambio que se produce en la naturaleza. Veamos. Existen dos tipos de fenómenos: fenómeno físico y el fenómeno químico. Pero primero veamos el fenómeno físico. Ahí te estoy dando un pequeño ejemplito. Un clavo normal y después un clavo doblado, ¿no? Me dice, no se altera la composición química del cuerpo, no se originan nuevas sustancias y son reversibles, se pueden repetir con la misma muestra. Te explico. Un fenómeno físico solamente hace a la materia que cambie, puede ser su forma, puede ser ¿cómo te digo? A ver, puede ser que cambie su forma, puede ser que cambie su dirección, como es el ejemplo del clavo, ¿no? Al inicio el clavo estaba recto, estaba plano, estaba lineal, y después yo lo doblo con un objeto y el clavo ya está en forma de V. Yo te pregunto, al yo doblar el clavo dejó de tener las propiedades que lo hacen ser clavo? No, ¿sí o no? ¿Cierto? No. ¿Por qué, profesor? Porque yo solamente he generado un cambio en el clavo, pero no cambió o no creó otras nuevas sustancias, como es en el ejemplo que te estoy poniendo acá en el fenómeno químico. Al introducir un clavo, estamos con el mismo objeto, en ácido clorhídrico, la composición química cambia. El clavo de hierro desaparece luego de la reacción. Se forman nuevas sustancias como el gas hidrógeno y el cloruro de hierro. O sea, profe, un fenómeno físico mantiene al objeto teniendo su composición química interna igual. En cambio, un fenómeno químico lo altera, lo cambia totalmente. Como es el ejemplo en el fenómeno químico, el clavo de hierro desaparece. O sea, el clavo pasó a ser parte de lo que es la solución, ¿no? En este caso de esta reacción química. Y ahí te está dando incluso su ecuación o su reacción química, la ecuación de la reacción química. Otro ejemplo, profe, de fenómeno físico, para que me entiendas. Yo agarro una hoja y lo rompo, ¿cierto? Agarro una hoja y lo rompo. ¿Es un fenómeno físico o un fenómeno químico, profe? Fenómeno físico. ¿Por qué? Al yo romper la hoja, las propiedades que lo hacen ser hoja, las propiedades químicas, ¿cambiaron? No. En cambio, si yo a esa misma hoja agarro mi encendedor y lo quemo, ¿sería fenómeno químico o fenómeno físico? Fenómeno químico, profesor. ¿Por qué?
porque en base a esa, al quemar esa hoja ya creé otra sustancia, que es en este caso las cenizas, ¿no? En pocas palabras, para existir un fenómeno químico, tiene que cambiar su olor, su sabor y su color, generalmente. Profesor, cuando la leche se corta, ¿fenómeno químico o fenómeno físico? Fenómeno químico. ¿Por qué? Porque su sabor cambia. Cuando pateo un balón, profe, el balón al patearlo dejó de ser balón, ¿acaso se desapareció o se transformó en qué sé yo, en un dinosaurio, por así decirlo? No, sí o no. Simplemente lo he transformado, he hecho un cambio, un desplazamiento, pero no cambió nada la estructura interna del balón. Entonces el patear una pelota es un fenómeno físico. Otro ejemplo de fenómeno químico, profe. Ya. Cuando tú agarras una manzanita, lo muerdes y ves que esa parte blanquita en donde tú has dejado tu mordida se vuelve cada vez más un poquito marroncito. Eso se dice que se llama oxidación. Profe, cuando se vuelve marroncito esa parte blanquita de la manzana, ¿fenómeno químico o físico? Químico. ¿Por qué? Aunque tú no creas, esa manzana se vuelve más dulce. Esa parte. Porque ha ocurrido una oxidación. El aire, que es oxígeno, ha entrado a las partículas de la manzana en esa parte y lo ha oxidado. Y cambia su sabor y también cambia su color porque se torna medio oscuro. Entonces es un fenómeno químico. Entonces espero que ya me hayan entendido sobre la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Veamos algunos ejercicios de aplicación. Señale un compuesto. Ya, profe. Plata, cobre, cadmio y oro son elementos que aparecen en la tabla periódica. Entonces sería el ácido nítrico, que une lo que es el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, ¿no? ¿Es un fenómeno químico quemar querosene? No, ese es químico. ¿Oxidar un clavo? Al oxidar un clavo, notas que salen como pequeños granitos color negro o marrón alrededor del clavo. Son otras sustancias. Y además, aunque tú no creas y no vayas a hacer esta mongolada, el sabor del clavo oxidado cambia al sabor al de un clavo normal. Fermentar un poco de chicha es lo mismo que la fermentación de la manzana. Fenómeno químico. Neutralizar la acidez estomacal. Bueno, neutralizar la acidez estomacal ya viene de sustancias químicas como son las pastillas, ¿no? Por lo tanto es un fenómeno químico. La respuesta sería la E, ninguna de las anteriores. No es materia. Para yo decir que no es materia, primero no debe tener masa ni volumen. La gelatina tiene masa. La sombra, ¿cómo va a tener masa? No me vayas a hacer esa salvajada. Tú no vas a agarrar tu sombra y lo vas a llevar a la balanza. No seas mongol. El espejo tiene masa. La esponja tiene masa, el aire también tiene masa. Entonces, ¿cuál es la única que no es materia? La sombra. El proceso por el cual un sólido se transforma directamente en gas, de sólido a gas. Fácil, profe. Sublimación. Exacto. ¿Cuál de las siguientes sustancias sufre el proceso de sublimación? El agua. O sea, profe, sublimación significa que esté en estado sólido. ¿El agua es estado sólido? No. ¿El azúcar es estado sólido? Sí. ¿Pero el azúcar pasa a estado gaseoso? No. ¿La sal de mesa? Tampoco. El hielo seco es un hielo especial. Es como una especie ¿Cómo te digo? A ver, ¿cómo te explico? El hielo seco es un compuesto de hielo especial, como si fuera como una cajita de Rubik, pero que esté hecho de papelito. Ese hielo aparentemente está en estado sólido, pero tú al soplarlo se va achicando, se va desapareciendo hasta quedar nada.
Entonces, el hielo seco se encuentra en estado sólido y por el simple hecho de soplar o que exista oxígeno alrededor demasiado, este se transforma en gas, se sublima. Entonces, ¿cuál de las siguientes sustancias hace sublimación? El hielo seco. Señala un elemento que aparece en la tabla periódica. El cobre, exacto. Ese sería tu elemento. Ahí está. Muy bien, te dicen. Veamos los 4 últimos ejercicios. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta? ¿Solidificación, sólido a líquido? No, es al revés. Solidificación. ¿Sublimación de sólido a líquido? No, sublimación es de sólido a gas. ¿Evaporización es de gaseoso a líquido? Al revés, de líquido a gas. ¿Licuación es el estado de gas a líquido? Ese sí es. Tu respuesta sería la D. El cambio de sólido a líquido, ¿cómo se llama? Ese sí es fácil, ¿eh? Sólido a líquido. Lo que ves en Dragon Ball Super. Fusión. Muy bien, la fusión, ¿no? El paso de estado sólido a gaseoso por un calentamiento es un fenómeno físico denominado simplemente de sólido a gas. ¿Cómo se llama? Sublimación. Indique verdadero o falso. El estado que más abunda en el universo es el plasmático. Recuerda, el estado plasmático lo encontramos ¿en qué? En estrellas, en el sol y en el magma de los volcanes. Entonces en el universo abundan las estrellas y el sol es gigantesco, ¿cierto? Entonces es el estado que más abunda en el universo actual. Verdadero. El aire es una mezcla homogénea, te lo he puesto en el ejemplo. Verdadero. La licuación es el cambio de estado de gas a líquido. Verdadero. La respuesta sería la B. Ahí está. Bueno chicos, muchas gracias por haber visto este video. Me despido, hasta la próxima. Si tienen dudas, háganmelo llegar con sus tutores. Ya también les estoy dejando un trabajito en Word, en PDF. Y las preguntas que hemos hecho acá están también en el Word, ¿no? Ya están marcadas y simplemente tu trabajito y tu test son las que falta marcar. Eso sería todo, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Y bye bye, se me cuidan.